Las noticias de hoy en Estados Unidos. Tanto en el Washington Post como en The New York Times tenemos que la noticia que más se destaca nos remite al estado de Texas, donde los demócratas, los representantes demócratas, bloquearon la aprobación de una ley que restringía de manera considerable el voto en el estado. Salieron en una estrategia parlamentaria muy conocida como es romper el quórum. La reseña que tengo me dice: los demócratas de Texas han abandonado en la noche del domingo el Congreso del Estado para evitar, por falta de quórum, que saliera adelante una nueva ley electoral que instaura decenas de restricciones para ejercer el derecho al voto e incluso facilita la anulación de los comicios, organizando una suerte de sentada hasta la medianoche, fecha límite para que saliera adelante el proyecto. Hemos decidido unirnos y decir que no lo aceptaríamos. Necesitábamos ser parte del proceso y esta ley afectaría a todos los votantes en Texas, defendió la representante Jessica González en declaraciones a The Washington Post. La conocida Ley de Protección de la Integridad Electoral, una más del amplio paquete legislativo que están dispuestos a lanzar los republicanos de Texas, fue avalada el domingo por la mañana en el Senado después de un debate que duró toda la noche, pasando posteriormente a la Cámara de Representantes. Sin embargo, la sesión ha tenido que ser suspendida tras la salida de los congresistas demócratas. El texto, entre otras cosas, prohíbe la votación en automóvil, los colegios electorales provisionales, los centros de votación de 24 horas, como los utilizados en las pasadas presidenciales en el condado de Harris, en el que el presidente Joe Biden se impuso con el 56% de los votos, e incluso se prohíbe acudir a las urnas los domingos antes de las 13 horas locales. Beto O'Rourke considera que es la peor ley, la ley con más restricciones para la libertad del voto. El gobernador Abbott ha dicho pues que se aprobarán la ley de cualquier manera en una sesión especial. Veremos qué ocurre. Ayer se cumplió el primer siglo de lo que se considera la masacre de Tulsa, cuando turbas blancas arrasaron con un barrio Greenwood en Tulsa. Este barrio era un barrio próspero, muy próspero, y fue arrasado por una turba de supremacistas blancos. La señora Viola Fletcher, de 107 años, es la única sobreviviente de aquel tiempo, y ayer pues ella se volvió noticia, fue homenajeada en Tulsa. Gente corriendo y gritando y ruido en el aire como el de un avión, incendios y olor a humo y otras tantas cosas perturbadoras. Luego pudimos escuchar a alguien en el vecindario diciendo que todos deberíamos irnos de la ciudad, que estaban matando a todos los negros. Fue aterrador. Eso recordó la señora Fletcher, que para la época tenía apenas 7 añitos. En la actualidad tiene 107 años. El presidente Biden se acercó y decretó el día de la memoria de la masacre de Tulsa. Dijo el presidente, ha pedido a sus compatriotas que reflexionen sobre estas profundas raíces del terror racial en los Estados Unidos. Hay que comprometerse con el trabajo de erradicar el racismo sistémico en todo el país. Declaró el 31 de mayo como Día en Recuerdo
de la masacre de Tulsa. Y hablando del presidente Biden, declaró que en su próxima reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin, prevista para el 15 y 16 de este mes, planteará que Estados Unidos no permitirá el abuso de derechos humanos. Me reuniré con el presidente Putin en un par de semanas en Ginebra, dejando claro que no nos quedaremos quietos y dejaremos que abuse de los derechos humanos. Esto cuando Putin ya había advertido que dará señales incómodas para Estados Unidos en las próximas días. Varias señales que Moscú dará en los próximos días serán incómodas para los estadounidenses, ha avisado sin proporcionar detalles adicionales la agencia de noticias rusa Sputnik. Y tenemos en el plano de la infraestructura del transporte, no tenemos tiempo ilimitado, dijo el secretario de Transporte sobre los acuerdos de gastos de infraestructura. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dijo que se está agotando el tiempo para llegar a un acuerdo bipartidista sobre gastos de infraestructura, advirtiendo que los demócratas podrían aprobar la medida sin apoyo republicano en caso de ser necesario. El presidente Biden ha dicho claramente que la inacción no es una opción y no tenemos tiempo ilimitado, dijo el secretario Buttigieg. El presidente espera que hagamos algo. El reloj indica en este momento las 7:18 de la mañana acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. A ver, lo más importante, se han liberado los 8 militares secuestrados por la guerrilla disidente de la disidencia de la FARC. Según la reseña de Europa Press, 8 militares venezolanos secuestrados en el mes de abril en Apure, en la frontera entre Venezuela y Colombia, por las disidencias de la ya extinta guerrilla de la FARC, han sido liberados. Así lo anunció el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, a través de sus redes sociales, y lo ha confirmado después la Fuerza Armada Bolivariana en un comunicado en el que ha precisado que los militares han sido rescatados el lunes. Ese es el verbo, rescatados. Tenemos conocimiento de la liberación de los 8 prisioneros de guerra que estaban en manos del grupo terrorista de las FARC en su frente 10º, según Tarazona. Asimismo, ha precisado que Fundaredes ha recibido información de que algunos militares liberados se han comunicado con sus familiares y algunos ya están en Caracas. Ahora bien, la versión de la Fuerza Armada dada a conocer por el general Padrino López dice que la Fuerza Armada ha detallado que los 8 militares han sido rescatados en el marco de la Operación Águila Centenaria. Veníamos llevando a cabo ingentes esfuerzos a fin de lograr la recuperación de los hermanos patriotas, a quienes felizmente ya tenemos con nosotros sanos y salvos. Cita textual del comunicado de la Fuerza Armada. Pero por lo visto no fue tal rescate ni tal operación, sino una suerte de tregua. Y en este contexto, el dirigente tachirense Walter Márquez escribió en el tuit lo siguiente: el gobierno de Maduro y el alto mando militar fueron derrotados en el Alto Apure y llegaron a acuerdos con las FARC-EP hace 3 días, retiraron el CONAS del área y opera un reducido grupo en la Escuela Básica de La Victoria y alcabalas militares La Victoria Guasdo Alito, todas desmanteladas. Grupos irregulares de las FARC retornan al sector donde hubo confrontación armada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se movilizaron 6 vehículos con irregulares vía el Nula y el Ripial. El gobierno acordó una agenda secreta con la subversión
para la liberación de 8 rehenes o prisioneros de guerra, de manera tal de que no fueron liberados, no fue tal operación, se rindieron las poderosas Fuerzas Armadas que comanda para la revolución el general Padrino López. Y es así como logran la liberación de los 8 detenidos. Por otra parte, tenemos acá, tengo varios diarios. El diario El Nacional destaca como su gran titular de primera página al día de hoy: hay que vacunar a 300.000 personas al día para lograr la meta del régimen. Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, dijo que el plan de inmunizar a 22 millones de venezolanos implica 44 millones de las 2 dosis. Señaló que todavía el país no dispone de esa cantidad de fármacos, ni existe una logística para contar con ellos. Un plan exitoso de aquí a septiembre debería estipular la aplicación de la vacuna a un mínimo de entre 300.000 y 350.000 personas al día. Cita textual: el fin de semana, la Academia solicitó además que se investiguen las denuncias sobre la existencia de un mercado negro de vacunas. Hablando de vacunas, el ministro de Salud del régimen, Carlos Alvarado, pide paciencia a los venezolanos. Su prédica es que esperen ser llamados, que aguarden por un turno que está atado a la inscripción en el sistema Patria o a un registro en la página web de dicho ministerio. La Universidad Central de Venezuela atraviesa por la peor crisis de su historia. Grietas en los techos y paredes, ventanas rotas, puertas dañadas, pasillos a oscuras, obras de arte deterioradas, salones llenos de polvo y telarañas, baños fuera de servicio y la naturaleza reclamando espacios en las áreas verdes forman parte del paisaje de la máxima casa de estudios del país. La infraestructura de la ciudad universitaria, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, se encuentra gravemente amenazada. La han ido asfixiando a la UCB con cortes al presupuesto. El diario 2001, el eurodólar es una opción de pago en locales. La moneda europea gana terreno en el menudeo venezolano, pero se cotiza igual que el dólar, aunque el Banco Central y los mercados internacionales digan lo contrario. Cuando un cliente paga con un billete del viejo continente, el vuelto lo recibe en el verde estadounidense. El editorial con César Miguel Rondón. Leo estas frases que vienen en el comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a propósito de la liberación de los 8 militares venezolanos que eran rehenes en manos de la guerrilla disidente de las FARC. Veníamos llevando a cabo ingentes esfuerzos a fin de lograr la recuperación de los hermanos patriotas, a quienes felizmente ya tenemos con nosotros sanos y salvos, dice el comunicado. Y agrega que continuamos con la búsqueda de los otros 2 efectivos que estarían con los grupos irregulares. Además de garantizar que los rescatados reciben atención médica especializada, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana repudia las manifestaciones mediáticas y palangristas de opinadores de oficio que han pretendido politizar la violencia encarnada por las facciones terroristas en la frontera colombo-venezolana, y específicamente una situación tan horrible como esta. Garantizamos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continuará combatiendo a las organizaciones delictivas que pretendan utilizar el sagrado territorio nacional para ejecutar delitos transnacionales que afecten la paz, el desarrollo y la estabilidad del país. Fin de la cita. Uno lee esto, ese lenguaje ampuloso, militar, como para decirlo con voz de mando ante una parada militar, ante un desfile el 5 de julio, y dice: caramba, qué gloriosas las Fuerzas Armadas. Pero la realidad nos dice lo contrario. Esas Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, como
hemos leído en las noticias, y lo ha dicho Walter Márquez, no lograron ningún rescate en una operación militar. Fue parte de una tregua, de una rendición militar que lograron la liberación. Estamos hablando de un ejército venezolano, con su supuesto poderío, que se enfrentó a un grupo de guerrilleros, de disidentes de una disidencia. Y estos disidentes pudieron poner en jaque y derrotar militarmente, según los reportes que nos vienen, a todo nuestro ejército. Entonces, cuando uno lee este lenguaje fanfarrón, pues no puede menos que indignarse, porque si algo está claro que no logran garantizar es que el sagrado territorio de la patria permanezca libre de grupos terroristas. No logran su trabajo militar y tampoco el otro.